Se está hablando y mucho desde la semana pasada, creo, marcadamente como cuestión ya de agenda, decisión política, directamente desde la DGE, de la repitencia, de terminar con la repitencia Claro, escolar. erradicarla. Erradicarla. Erradicarla definitivamente. Pero nos preguntábamos cuáles son los sí y los no de la repitencia, los pros y los contra de que un alumno repita. Está con nosotros Karina Bergé, presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos. Espero estar pronunciando bien tu apellido. Sí, ¿Lo dije sí, bien? sí. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola Karina, ¿Cómo andan? bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Es todo un tema de debate, ¿no? Cuando decíamos los sí, los no, vos asentías con la cabeza. ¿Tiene efectivamente pro y contras que los alumnos repitan? Bueno, tiene más contra que pro, Ah, mira. porque la repitencia es como una estrategia para sobrellevar lo que tiene que ver con el fracaso escolar. Sin embargo, cuando uno analiza esa estrategia o esa alternativa de abordaje al fracaso escolar, se da cuenta que la repitencia no tiene los resultados que uno pretende o que se pretenden en relación al objetivo de la repitencia. Es decir, los alumnos o las personas repiten, pero eso no garantiza que al año siguiente puedan acceder a los aprendizajes que se esperan que se logren para promocionar. Por lo cual, la repitencia deja de ser efectiva o no es tan efectiva como en años anteriores, porque ha cambiado obviamente la época, no la organización del sistema, pero sí las personas que estamos en el sistema educativo hemos cambiado por la época, por la cultura, por un montón de situaciones. Y vamos a hablar pre y post pandemia, Sí, o sea, sí. también un cambio ahí como muy importante. Entonces la repitencia termina siendo una alternativa poco sostenible para lo que se espera. Eso es en relación a los números del sistema. Sí. Ahora, si vos preguntás en relación a las personas que repiten, bueno, tiene más contras que pro. ¿Por qué? Porque primero estigmatiza a quien repite. Segundo, disminuye la autoestima porque las personas sienten que no logran algo, que no pueden con algo, No que han alcanzó el fallado en objetivo. algo. Y esa situación de fracaso muchas veces es una profecía autocumplida. La persona siente que no puede, entonces no puede al año siguiente, entonces no puede al siguiente. Eso repercute en sobriedad en el sistema, repercute en lo que tiene que ver con la deserción, el abandono, y son personas que se pierden del sistema educativo no solo por lo obligatorio del sistema, sino por el de ejercer el derecho de la educación en el sistema. Claro, Entonces, claro. esos son más contras que pros, perdón. Entonces, la medida que está analizando la Dirección General de Escuelas de erradicar tiene el aval, digamos, necesario, digamos. Entiende que hay más contras que pro que un chico repita. Hay experiencias, bueno, la pandemia nos ha permitido hacer una experiencia de promoción acompañada, esto que se decretó a nivel nacional y que después el Consejo Federal fue ratificando y a nivel jurisdiccional también. La promoción acompañada es una situación nueva para Mendoza. Santa Fe ha hecho una experiencia en el 2006 de promoción directa. La han hecho también en algunas instituciones de educación primaria, una experiencia similar en algunas provincias. ¿Qué es esto, Karina, de promoción acompañada? Primero pensar, por la situación específica de pandemia y la situación epidemiológica y cómo fue dándose la educación y el sistema educativo en relación, la escuela, en relación a la virtualidad o a lo que haya sido, porque no en todos los casos fue virtualidad, en algunos casos la escuela llegó de manera en papel, Sí. llegó en papel. Tocando la puerta el docente. Claro, El docente había muchísimas estrategias, Sí. llegamos a través de los medios de comunicación, en las situaciones más rurales o en las situaciones porque convengamos que la repitencia afecta fundamentalmente a las personas que tienen mayor marginalidad social y económica. Claro. Entonces eso también es un dato a tener en cuenta. Como también la virtualidad tampoco llega masivamente a las personas que tienen mayor vulnerabilidad social y económica. Por lo cual, el año 2020 y 2021 es una unidad pedagógica. Esto se entiende de que no es como años anteriores, que el ciclo lectivo comenzaba y terminaba, comienza y termina el ciclo lectivo, pero la acreditación, la promoción de un año a otro se unifica, digamos, es como una acreditación directa, las personas pasan del año en que estaban al siguiente con posibilidad de recuperar aprendizajes del año anterior, estando en el año siguiente. Entonces, como una cursada paralela, en algunos casos, donde van
como acreditando en materias actuales, materias anteriores o en el grado que están, recuperando los saberes del año anterior. Eso es una promoción acompañada, ¿bien? En función de la unidad pedagógica. Exacto, exacto. Es una primera experiencia donde, como todas las experiencias, en muchos casos funciona y tiene un asidero donde permite la promoción y permite que los estudiantes y las estudiantes puedan generar los aprendizajes, y en otros casos no, porque no es una sola variable la que se tiene en cuenta, hay una multiplicidad de variables y factores que intervienen en lo que tiene que ver no solo con la promoción, sino con los aprendizajes, porque una cosa es la promoción, Claro. la acreditación, Sí, y claro. otra cosa es el aprender. Sin dudas. Y si Bueno. la repitencia se saca, ¿qué pasaría? ¿Esto por ahí resultaría efectivo, este acompañamiento, más allá de la experiencia por ahí que contabas vos? ¿O por ahí se pensaría en otro tipo de acompañamiento para promocionar, pero también para capacitar a ese alumno que no pudo llegar a los objetivos? Si la repitencia se sacara como instrumento Sí. y hubiera una promoción directa como permanente, digamos, que se sostuviera en el sistema, que los estudiantes y las estudiantes pudieran pasar directamente, este paso siempre tiene que ser con algunas estrategias de acompañamiento, por supuesto, salvo en aquellas situaciones donde haya un ausentismo crónico, aquellos estudiantes donde no pueden asistir a la institución o no pueden tener una continuidad en el proceso, es muy difícil el acompañamiento. Claro. Sí, sí, obvio. Bueno, ahí habría que pensarlo, digo, porque no hay Claro. una solución para todos los casos. Exacto. Una única Cada vez, solución para... ¿por qué? Porque la repitencia implica una mirada homogénea de la institución, de la escuela, del proceso educativo, del proceso de aprender. Y sin embargo, cada vez tenemos más diversidad. Claro. Entonces no podemos pensar en una sola solución para toda la diversidad. Creo que la promoción acompañada y lo que tenga que ver con eliminar la repitencia pensado como estrategia de lo que implica un fracaso escolar, puede ayudar con recursos y con otras estrategias de acompañamiento para que haya aprendizajes. Sí, sí, Porque puede haber acreditación y no haber aprendizajes. Claro. Y esto es lo yo que te hago sigo, ruido. Tal cual. Claro, yo te Tal sigo cual. y digo, ¿cuánto riesgo hay siempre de nivelar hacia abajo? ¿No? ¿Y qué querés decir cuando decís nivelar hacia abajo? Digo, de estar dejando que el chico arrastre errores hasta que vaya de primaria a secundaria y así, ¿no? Bien, pensemos en esto. La educación, la escolarización específicamente, esta sistematización de la Sí. educación, digo, la escolarización ha ido cambiando de paradigmas. Ajá. Empezamos con miradas más tradicionales, más academicistas, más enciclopedistas, y nos lleva un poco de tiempo, Sí, nos lleva un poco de sí. tiempo el cambio, pero estamos. En la pandemia nos vino a decir también, bueno, muchachos, esto no va como está. Bien. Entonces hay como cambios más acelerados para miradas mucho más sociocríticas, pensar más, Exacto. no solo en el conocimiento conceptual que estamos, bien dicho, transmitiendo, yo se lo doy para que el otro lo reciba, sino en pensar en construir un aprendizaje, esto de que yo sé, lo comparto y lo pongo en común y hacemos una construcción más global, más grupal Y del quedó más del clara la saber. diversidad también, ¿no? Del saber. ¿Cómo? Y quedó más clara la diversidad también de... Es que de los educandos. al trabajar, claro, el aula nos posibilitaba tener las personas acá y nosotros salíamos todos de acá y Claro. todos juntos los arriábamos hasta el fin. En cambio, en la pandemia eso no fue posible. Cada persona salía de acá y llegaba allá a la manera que podía en el Claro, proceso claro. que hacía y qué es lo que realmente pasa en el aula. Creo que el mejor ¿Qué ejemplo por ahí es la integración, me parece. Cuando uno habla de educación, cuando habla con alumnos integrados o chicos integrados. La inclusión. La inclusión, Ajá. claro, es por ahí el mejor concepto, porque vos tenés alumnos que a lo mejor tienen distintas capacidades o habilidades y logran, a lo mejor, un chico que sale de este punto, llega a este punto y es un 10, y un chico que estaba en este y no se mueve, no. Entonces, por ahí eso también te ayuda a replantearte todo el sistema educativo, decir, bueno, tenés muchas realidades diferentes y cada uno con capacidades y habilidades Sí. diferentes. Total. Y está muy Sí. bueno esto el concepto de que a lo mejor vos no sos fuerte en un área y no por eso tenés que repetir y quedarte Claro. incluido en todo un sistema Sí. educativo. Karina, ¿qué pensás de la frase no quiere aprender? Que se escucha mucho. Sí. El chico no quiere aprender. Él no va a aprender nunca. Y también un poco escuchándote y teniendo en cuenta que cada alumno es una realidad distinta, es una casa distinta, es una historia distinta, ¿no? Pero cuando se escucha esa frase, ¿cuán hay de cierto
¿no? De que esa persona no quiere, no le interesa aprender y va a ser así siempre. Ninguna. Por ahí no quiere aprender eso que estamos proponiendo o no quiere aprender de la manera en que lo estamos proponiendo. Pero el aprendizaje es intrínseco, es un proceso permanente desde que nacemos hasta que morimos. Es un proceso que hacemos no solo desde lo escolar, sino en la vida. Entonces, es muy difícil que uno no quiera aprender algo, que una persona no quiera aprender algo. Puede que no te interese algo. Bueno, si no te interesa, puede que no quieras aprenderlo si no te interesa. Pero es posible que si encontramos algo en esto que no te interesa, pero te motiva desde algún lugar, bueno, también hay que encontrarle la vinculación que tiene esto que aprendemos con lo que vivimos, con lo que necesitamos. Yo vuelvo a esto de nivelar para abajo, que por ahí me quedó como dando vuelta. Si hoy necesitáramos saber, por ejemplo, la definición conceptual de la célula, hoy podemos decir, ok, Google, tenemos la definición de lo que sea. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hacemos con esa definición? ¿Para qué nos sirve esa definición? Eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que trabajar con alguien que nos pueda ir guiando en el descubrimiento de esas capacidades, en el desarrollo de esas capacidades. Claro. Hoy necesitamos generar capacidades. Claro, y mucho más allá de lo teórico. Digo, ¿no? Esto que dice Pero Juanpi, digo, lo teórico, lo práctico. Lo teórico, por decirlo, estos conceptos, para que entendamos. los necesitamos Sin dudas. para desarrollar las capacidades. No podemos desarrollar la capacidad sobre la nada. Exacto. Se desarrolla. Usamos la definición de la célula para que pueda comparar, identificar, analizar, relacionar, pero no necesariamente para que venga después en el examen a decirme cuál es la definición de la célula y le tome textual cuál es la definición de la célula. Sí. Porque eso no carece de un sentido. Y hoy, con las características, yo escuchaba a Ana recién con respecto a la adolescencia, con las características también actuales de la adolescencia, con esta necesidad de la inmediatez, de lo inmediato, de lo ya, de la cantidad de estímulos que necesitan. Nosotros tenemos en la primaria 1 hora casi a los estudiantes sentados y en la secundaria 40 minutos mínimo. O en un Zoom. No podemos estar más de 40 minutos prestando atención porque ni siquiera los adultos, digo, no voy a que los adolescentes o los niños, digo, las personas adultas tampoco tenemos esto porque estamos como en otro ritmo. Entonces, y decías recién el tema del mote, de la estigmatización. Pasa mucho también de que son por ahí alumnos repitentes y después son grandes profesionales en la facultad. Digo, esto que decías recién, ¿no? De que tal vez algo no te interesa, pero no por eso no te interesa el resto, o tenés más curiosidad o te gustan más ciertos temas que otros. ¿Qué pasa con el tema de estigmatizar a alguien que hay repitió? como muchas variables cuando sucede la repitencia. No es solo porque no te interesa o porque no te guste lo que estás estudiando. Hay muchas variables que dependen desde lo personal, individual, a lo familiar, al contexto, a la escuela donde está. Hay escuelas donde chicos repiten en esta escuela y en esta escuela no. Claro. Entonces, no todas las escuelas son para todas las personas, Sin ni dudas. para trabajar, ni para dudas. Sí, cursar, o digo. se quedó el mito de escuela de repetidores. También. Que hemos escuchado muchas También. veces. Vas a tal escuela, ahí van todos los repetidores, Sí, aprobás rápido. sí, Y también total. es eso. Sí. Claro, ¿Falta por eso digo- empatía por parte de los docentes? Falta empatía por parte de las personas. O sea, por parte de las personas. En las escuelas son como esa caja de resonancia donde muchas veces se pone como mucho más visible aquellas cuestiones que suceden en otros espacios sociales por cómo congrega la multiplicidad de contextos en cada una de las personas, en un contexto diferente, con familias con lugares diferentes. En las escuelas de capital, por ejemplo, vienen estudiantes de todos los departamentos. Entonces vos, del Gran Mendoza, digo, se concentra ahí una multiplicidad de culturas, de culturas desde lo familiar y lo escolar, Exacto, que exacto. tensionan muchas veces esta cultura familiar y escolar, tensiona tanto que es una de las causas más que Exacto. puede hacer que no se entienda esto que trae quien viene a la escuela, con lo que propone la escuela. Por eso no todas las escuelas son para todas las personas. Sí, y nada mejor, digo esto porque nada mejor que encontrar un docente empático con uno, con la situación en particular de cada uno. Como los hay muy empáticos también, conocemos historias y nos llegan mensajes de docentes que dan la espalda o que se burlan de un alumno. Bueno, lo vimos en la pandemia, un Zoom que se viralizó, parecía increíble que un docente se esté burlando
de un alumno, o sea, una cosa increíble, pero sucede. Entonces digo, así como hay muchos muy empáticos y muy buenos, también Sí. hay, porque son personas, también hay docentes que por ahí no acompañan como deberían, ¿no? Sí, también creo que, bueno, nosotros somos educadores, como educadores tenemos una responsabilidad. Muchas veces somos referentes para niños, niñas, adolescentes. Sin duda. Eso también es muy importante y tenemos que tener en cuenta que como educadores podemos construir o podemos destruir. Entonces eso es fundamental. Por Karina, eso- qué bueno Qué gran ha sido tenerte frase. en el programa. Bueno, muchas Te gracias, volveremos muchas consultar gracias a seguramente. ustedes. Karina. Karina Muchísimas Verge, gracias. presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos.